todos los cuadernos. Vamos a hacer un examen. Todos los cuadernos, mejor dicho, los cuadernos que ya quieren las lecciones, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de recordar un poquito algunas cosas. El tema es, mire hermano, es difícil que algunos lo puedan entender, pero nosotros tenemos que pensar para qué es un examen. ¿Para qué es un examen? No tanto, no debería ser para evaluar qué tanto sabes. Porque allí, porque allí el que es por naturaleza inteligente tiene las de ganar sobre aquel que le puede aprender. Y en el reino de Dios somos todos igualitos. Es decir, hay algunos que tenemos más, o algunos tienen más facultad que otros de recordar. Y yo siempre digo que cuando yo estudié en el seminario, no me entraba, a mí no me entraba. Tenía que pasar horas estudiando. Horas, porque no me quedaba. Entonces, que no me quiero ir del tema, y tengo algo que es para reírse realmente, como anécdota, de algo que descubrió la ciencia ahora, acerca de los caracoles, y la dejo ahí porque si no me engancho, ¿viste? Ok, entonces, vamos a hacer un examen, no con el fin de saber quién sabe más, sino de que podamos tener bases a nivel conocimiento, pero a la vez a nivel creencia, de que lo que estamos tratando de impartir los miércoles, esto va quedando y nos va sirviendo. Muy bien. En base a esto, nosotros comenzamos a hablar sobre la escuela del Padre y luego hablamos de la escuela del Hijo. A ver, por eso es importante que aquí no olvidamos. ¿Ustedes se acuerdan qué dijimos acerca de la escuela del Padre? ¿Oíamos y qué? ¿Oíamos y qué? Oíamos y entendíamos. Miren. Hemos tomado algunos pasajes que es importante que ustedes ahora, se los voy a tirar, ustedes lo graben. En la escuela del Padre dice la palabra de Dios en el libro de Isaías que nosotros aprendimos en la escuela del Padre antes de la fundación del mundo. A ver, esto es difícil de explicar. Pero el Señor dice en el libro de Job que nosotros tenemos muchísimos años. Así que nuestros días, dice, son muy largos. ¿Qué significa? Que vos y yo, nuestro espíritu humano, fue creado antes de la fundación del mundo. Nuestro espíritu humano estuvo en la escuela del Padre aprendiendo. Ahora, ¿qué pasó allí en el cielo? Todavía no tenemos revelación. Lo cierto es que allí aprendimos algo en la escuela del Padre. Y entonces ahí, no lo busquen. Es importante que no lo busquemos en la Biblia. Pero allí tenemos un pasaje, ya me estaba olvidando ya, mira. Isaías 40, 21. Dice, ¿no habéis oído? ¿No habéis entendido? Desde el principio de la creación, Dios nos enseñó. Nuestro espíritu humano tiene una inyección de conocimiento de Dios y eso lo recibimos en la escuela del Padre. Ahora, ok, y utilizamos 3 pasajes. Uno era Isaías 40, 21, cuando dice, no sabéis, no habéis entendido. Yo lo voy a buscar. Luego, Juan 6, 46, leímos también, dice, el que oyó y aprendió de mi Padre, ese viene a mí, dice Jesús.
Es decir, que el que estuvo en la escuela del Padre, el espíritu humano que estuvo en la escuela del Padre y que tiene un propósito aquí en la escuela del Hijo, ese es el que oyó y aprendió del Padre. Y entonces Jesús dice, y viene a mí. Ok. Y luego el pasaje de Job, también en el verso 21. Ahora, la escuela del Padre. Dijimos que en la escuela del Padre hay 3 grupos de personas que han descendido aquí a la tierra. De los cuales, ahí va la pregunta, la segunda pregunta. ¿Cuántos fueron de esos 3 grupos? ¿Cuántos grupos fueron predestinados? 2. Muy bien. ¿Cuáles son esos 2? Y ya. Sí, claro. Muy bien. Número 1, están los vasos de ira. Romanos 9, 22. Los vasos de ira. Vasos, hablando de personas, que fueron preparados para destrucción. Lo leímos clarito eso. Pero también hay otro grupo que fue predestinado allá en la casa del Padre para que venga a la tierra, que son los predestinados para salvación. Es decir, hay gente que salva y haga lo que haga aquí en la tierra va a ser salvo. Ya está predestinado por Dios. Y hay gente que aquí en la tierra no van a ser salvos, hagan lo que hagan, no van a ser salvos. Y hablamos de personajes bíblicos, y hablamos de personajes de la historia que nos dicen, este no se salva. Ok. Hablamos de Judas. Hablamos, bueno, un montón. No me voy a poner a hablar de vuelta. Ok. Y había un grupo que todavía no está predestinado. Que en lo que pudiéramos llamar la dimensión de nuestro tiempo humano, todavía no han sido predestinados. Que son los que la palabra de Dios habla en Romanos capítulo 10. Y en el verso, creo que es 13 y 14, cuando dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicar? Entonces dice, habla aún de los que tampoco fueron enviados. Buenas noches, pueden tomar asiento, no importa que haya llegado muy tarde, no importa, siéntense. Entonces, en Romanos capítulo 10, encontramos que hay un grupo que está siendo hostigado por los 2 grupos. El grupo que no se va a salvar quiere arrastrarlo a esos que todavía no están predestinados, lo quieren arrastrar para que sean uno más en ese grupo de los que se pierden. Pero también en ese grupo hay un grupo llamado iglesia que está tratando de atraerlos para que se salven y no entren en la gran tribulación. Por lo menos lo que vamos a intentar la iglesia es predicarles para que ellos puedan ser salvos. Ahora, muy bien, hasta ahí vamos bien. En la escuela del Hijo, ¿qué cosas vinimos? Porque la pregunta que nos hacemos es, ¿para qué Dios nos bajó de la escuela del Padre? ¿Para qué? ¿Por qué nos sacó el Señor de allá arriba y nos mandó acá a la escuela del Hijo? ¿Para qué? Y entonces hablamos de algunas cosas que vamos a aprender en la escuela del Hijo. ¿Cuáles eran esas cosas? Número 1, ¿qué dijo Jesús? Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. 2 cosas importantes. La humildad del corazón en nosotros, la humildad en el carácter, ser humilde, es decir, vinimos a la escuela del Hijo para aprender humildad, pero también para ser mansos. Y Jesús está diciendo, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Ok. Entonces, número 1 era humildad y mansedumbre. Número 2, ¿qué era de qué hablamos? ¿Qué íbamos a aprender en la escuela del Hijo? Sí, es parte, pero dijimos una palabra interesante que empieza con E, termina con edificar. Entonces, era para que en la escuela del Hijo nosotros nos edificásemos
también pudiéramos edificar a otros. Eso no tenemos que hacer. Humildad, mansedumbre, venir a edificar. Pero en tercer lugar estuvimos hablando acerca de, cuando empezamos a hablar de Hechos 3:21, empezamos a hablar de una palabra, y el domingo dije, hay una palabra que activa los movimientos del Señor, y en este tiempo, ¿cuál es? Restauración. Restauración, muy bien, restauración. Acuérdense que en todo mover del Espíritu, que ha venido olas del Espíritu, siempre ha habido palabras que han activado esos movimientos del Espíritu. Y estamos en un mover del Espíritu en la tierra, en el mundo, que tiene que ver con una palabra que es restauración. Y hablamos de que el Señor quiere restaurar a dos mujeres, pero no mujeres sexo femenino, sino a dos mujeres tipología de Iglesia e Israel. Y entonces, tomando el pasaje de Ruth, estuvimos hablando de que Dios no restaura ni va a bendecir de una forma especial a Israel sin primeramente bendecir y restaurar a la iglesia. Entonces, la tercera cosa importante que tenemos que entender es restauración. Dios quiere que estemos en la escuela del Hijo para ser restaurados como iglesia. Iglesia somos todos nosotros. Entonces tiene que haber una restauración personal para que haya una restauración colectiva de la iglesia. Claro, no toda la iglesia va a ser restaurada aquí. Hay parte de la iglesia que va a ser restaurada durante la gran tribulación. Y hay una parte de la iglesia que es restaurada antes de que seamos levantados. Acuérdense que vos es tipología de Cristo. Si nosotros no podemos mirar la genealogía de quién es vos y cómo de vos vais a... ustedes después busquen, porque ahí mismo al final del libro de Ruth, en el capítulo 4, habla de la genealogía y de quién era vos. Vos, tipología de Cristo, que se casa con Ruth. Entonces, cuando se casa con Ruth, Ruth tiene un hijo. Y luego que restaura la vida de Ruth, Noemí, que vendría a ser tipología de Israel, es restaurada. Ahora, vamos a Hechos 3:21. Hasta ahí más o menos la llevamos. Creo que casi pudiéramos poner un 9, ¿verdad? No sé si un 10, pero un 9 creo que. Si hacemos un examen colectivo. ¿Ustedes nunca tuvieron exámenes colectivos en la escuela? Nunca vino, por ejemplo, un director al aula y les tomó examen así general y era para darle puntualización al maestro. Nunca lo hicieron eso. Allá en Argentina eran normales. Venía el director de la escuela, entonces les decía, bueno, voy a hacerle preguntas sobre lo que aprendieron este trimestre. Y entonces, hermano, pasaban el rastrillo, a ver qué quedaba. Y entonces el director, de alguna manera, podía darle una puntuación al maestro en base a ver si realmente se había aprendido. Bueno, estas cosas, hermanos, que yo les pregunto, no es porque a mí me interesa a ver quién sabe más, no. Ni tampoco es para ponerle yo una puntuación, porque en definitiva yo no soy nadie para poderle poner puntuación a ustedes, sino para que todos juntos, como iglesia, vayamos entendiendo hacia dónde vamos. La escuela del Padre, fundamental. De allí se desprenden los tres grupos. Dos que ya están predestinados. Uno para destrucción eterna, otro para vida eterna con Cristo. Tres, un grupo al que tenemos que ganar. Porque eso es importante, que tenemos que ganar. Es predicar el Evangelio para ganar personas para Jesucristo, es formar discípulos para enviarlos a predicar a fin de transformar la ciudad, la nación y el mundo con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Pero antes de ir a Hechos 3, antes, vamos a Romanos un ratito. Romanos capítulo 11. Hace unos domingos atrás estuvimos explicando que cada vez que la Biblia, o miércoles, cada vez que la Biblia
que habla de misterio, nosotros tenemos que entender que hay cosas que Dios quiere que nosotros podamos aprender. Rapidito nomás, en cualquier versión, el primero que lo encuentre, Deuteronomio 29:29. Ya sea que le esté cambiando la bocha, no importa. Lo que quieren, déjenlo ahí nomás en Romano. Pero Deuteronomio 29:29. Amén. Sí, dale. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Ahí está diciendo, no sé qué versión es esa, pero hay una versión que dice que hay secretos que pertenecen a Dios y que esos no van a ser revelados. Pero hay cosas que son para nosotros y para nuestros hijos, que son cosas que tenemos que nosotros tratar de descubrir. Entonces, ahí vamos a ir ahora a Romanos para entender que hay un misterio que el apóstol Pablo nos quiere enseñar y tiene que ver con esas dos tipologías de mujeres, Israel y la iglesia, o los gentiles. Entonces en Romanos capítulo 11, leemos desde el verso, yo voy a leer en Reina Valera del 60, y quizás después lo vemos, verso 25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Miren el apóstol Pablo lo que está diciendo, que él no quiere que nosotros seamos ignorantes. En Apocalipsis 3, vamos a hacer un altito, esperen, no sigan. En Apocalipsis 3, Dios le dice a una iglesia llamada Laodicea, le dice: pero tú ignoras. Tú crees, pero tú ignoras. Y le dice: eres un desventurado, ciego. Le sacó. Es decir, había algo que la iglesia de Laodicea estaba ignorando. Ahora, en las 7 iglesias, el mensaje en Apocalipsis de las 7 iglesias representan a una iglesia, que somos nosotros. La iglesia del último tiempo, mejor dicho, del tiempo final, es la iglesia de Jesucristo. Y en esas 7 iglesias hay un mensaje, hay algo para nosotros. De cada una de esas iglesias, nosotros podemos decir, más allá de que sabemos que Filadelfia es la iglesia raptada, es la iglesia que es raptada, las otras 6 iglesias, hay un mensaje del cual nosotros podemos aprender, probablemente la 7ª también, que es Filadelfia. Pero a ella le dice: hay algo que ignoras, tú eres un ignorante. Eres ignorante. Dios le dice que es ignorante. Entonces, cuando Pablo aquí está hablando en Romanos 10 y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y ahí empieza a hablar de un misterio, de lo cual tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Y dice, el verso 25, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ahora, vamos haciendo un alto. Le dice que nosotros no tenemos que desconocer este misterio, porque si desconocemos este misterio podemos ser arrogantes. ¿Arrogantes por qué? Aquí lo que Pablo está queriendo explicar es que nosotros, los que estamos seguros de la salvación y seguros porque conocemos la Escritura, podemos elevar nuestro orgullo a un nivel que nos lleve a creer que como tenemos la verdad, ahora podemos hablar de los otros que son ignorantes. Cuando vos te juntas con un testigo de Jehová que conoce la Biblia desde el punto de vista que ellos la conocen, y vos lo sacás de su versito preparado, perdieron como la guerra. Cuando hablas con un mormón, cuando hablas con un católico, es muy difícil que un católico te sepa decir 10 versículos de memoria. 10, pedile 10. Y ni los 10 te saben. ¿Cuánto más la doctrina? Entonces, nosotros podemos caer en el orgullo, aquello que está en el corazón, y que dijimos que una de las cosas que tenemos que entender que en la escuela del Hijo, lo primero es humildad. Entonces acá Pablo nos dice
dice, pero yo quiero revelarle un secreto. Un secreto en el cual ustedes pueden caer, que es la arrogancia. Es el hecho de creer que ustedes saben, y entonces como ustedes saben, quieran juzgar a nosotros. Y ahora nos pone un ejemplo el apóstol Pablo acá, que hermano nos queda cuadradito. Entonces dice, volvemos otra vez a Romano, y dice, vamos desde el principio, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, y ahí da, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que, ¿se acuerdan el miércoles pasado que hablamos del hasta qué? Hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. A ver, vamos a desgranar esto. Aquí dice que le ha acontecido, el secreto es este. Nosotros no podemos ser arrogantes cuando nosotros sabemos que a Israel le ha acontecido endurecimiento en parte. ¿Qué significa? Que Dios en su soberana voluntad entregó a Israel en un endurecimiento de mente que no los pudo hacer llegar a creer que Jesús era el Mesías. Endurecimiento en parte. Pero también habla de un endurecimiento en parte porque ellos van a tener un tiempo, un kairos, endurecimiento. ¿Hasta qué? Y ahí está la clave. Es decir, hoy cuando tú te juntas con un judío y te pones a hablar, el judío no puede reconocer a Jesús como el Mesías. Jesús no es Mesías. No quiere saber nada. Entonces están en una etapa de endurecimiento. ¿Hasta qué? Ahí está el tema. Hasta que el tiempo de la plenitud de los gentiles se cumpla. ¿Qué significa eso? La plenitud de los gentiles. Es hasta que los gentiles, es que ahí hay esa palabra plenitud, ¿saben lo que significa? No. Plenitud. Miren, anótese, bueno, ahí ya pueden ver los libritos. Ok, plenitud significa pleroma en griego, que significa restauración. Estábamos hablando de restauración. Hasta que la restauración de los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros. Todos los que no somos judíos, no solamente nosotros. Porque si decimos nosotros, dejamos fuera a los africanos, dejamos afuera a los asiáticos, dejamos afuera a un montón de gente. Los gentiles son los no judíos. Hasta la plenitud, hasta la restauración de los gentiles. Ahora, hermanos, nosotros tenemos bien en claro que no todos los gentiles se van a salvar. Escuche esto porque es importante. Si todos los gentiles, no todos los gentiles se van a salvar, tampoco todos los judíos se van a salvar. Porque ahí dice que son todos. Pero yo les explicaba que todos no son todos. Que todos tienen que ver con todos los que hayan, en el momento de la gran tribulación, hayan reconocido a Jesús como el Mesías. Esos son los todos, los que Dios estableció como parte de los que van a salvarse. Pero también tenemos que entender que la plenitud de los gentiles pudiera significar para muchos hasta que todos los gentiles alcancen. No todos los gentiles van a alcanzar salvación. Solamente los que reciban a Jesús como el Mesías de su vida. Miren, vamos de vuelta al pasaje. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y mira lo que dice. Y luego, diga conmigo, y luego, todo Israel será salvo. Como está escrito. Ahora, cuando nosotros miramos lo que dice el autor Pablo acerca de todos, y da un versículo bíblico, está hablando de Isaías. Y van a ver que Isaías no dice que todos los judíos van a ser salvos.
Vamos a... Isaías... ¿Qué es eso? Ese no es el mío. $50 de multa. Ok, muy bien. Estamos hablando del versículo 26. ¿Alguien que busque Isaías 59:20? Isaías 59:20. El que lo tiene lo lee. Isaías 59:20. ¿Quién dijo menos? Bien, vamos a ver. Y vendrá el Redentor de Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Miren, habla de los que se volvieren de la iniquidad de Jacob. No habla de todos. Léelo de vuelta. Y vendrá el Redentor a Sión. Perdón. Ahí está hablando cuando el Señor ya venga en la segunda venida con su iglesia. Cuando ya venga el Redentor, haya pasado, estamos terminando ya la gran tribulación, viene el Señor, el Redentor viene a Sión, Él pone ahí los pies sobre Sión, y entonces dice: Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Muy bien. Fíjense, ese pasaje es el que utiliza ahora el apóstol Pablo ahí en Romanos, en el capítulo 10, en el capítulo 11 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice todo Israel será salvo, no está diciendo que todos los judíos se van a salvar. Está diciendo que todos los que van en realidad, a recibir y van a renunciar a la iniquidad de Jacob, como leímos en Isaías 59. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Pero miren, número uno, fíjense que está diciendo en el misterio está diciendo que primeramente los gentiles, y luego dice que son Israel. Ahí dice, y luego dice, y luego los judíos. Ahora, cuando nosotros entramos a mirar esto y entendemos que en Apocalipsis 8:12, cuando mira el águila hacia la tierra, empieza a volar el águila sabemos que es la iglesia que es raptada. Mira y dicen los tres ay a los moradores de la tierra, y empieza él a decir que deben sonar estas últimas tres trompetas. Lo dice ahí en Apocalipsis capítulo 8, y el versículo, ¿cómo dice? Al final, 13 o 12, no, 12, no, 13 o 12. ¿Qué versículo es? 13. Y miré y oí a un ángel volar por el medio. Esa versión es falsa. Es que ahí no dice, eso lo expliqué también. Ahí dice ángel. Pero eso es una traducción sacada de 1960 de la Reina Valera. La Biblia Reina y Valera tiene miles de errores y tenemos que tener cuidado. Por eso la Biblia de las Américas es una de las mejorcitas traducciones. Entonces, mire cómo dice ahora el águila. 8:13. 8:13. Sí, dale. Entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte: Miren esta parte. terror, terror, terror para todos los habitantes de este mundo, por lo que vendrá cuando los últimos tres ángeles toquen sus trompetas. Los últimos tres ángeles van a tocar las últimas tres trompetas. ¿Cuántas trompetas hay? 7. Las últimas tres serían séptima, sexta, quinta. Entonces nosotros sabemos que estamos en la tercera trompeta, a punto de sonar la cuarta trompeta. Es interesante que hay teólogos que dicen que ya el águila comenzó a excitar a sus polluelos. ¿Saben cómo excita el águila a sus polluelos? Ella va, busca la comida y se queda volando. Arriba del nido se queda volando y no suelta la comida de su pico, para que estos polluelitos que están allí, aguiluchos chiquititos, empiecen a saltar dentro del nido hasta que alguien se prenda de algún pedacito de lo que ella tiene. Y ella se queda aleteando aquí. Los empieza a excitar. Entonces los teólogos dicen que nosotros ya estamos en la cuarta trompeta, que en cualquier momento suena.
pero que en este momento es el momento donde el águila está excitando a sus polluelos. Que los polluelos seríamos nosotros. Podés decirle al lado, sos un aguilucho bajo. Sos un aguilucho. Ok, entonces, a ver quién salta buscando la comida. La comida del águila. A ver quién salta a buscar la comida. Eso tiene una explicación espiritual. Yo soy primero, soy un saltarín. Yo quiero saltar. A ver que le puedo garronear. Ahora, va a sonar la cuarta trompeta y entonces si hay. El primer ay, está todo aquí, para aquellos que lo copiaron. El primer ay, cuando empieza y cuando termina, empieza en Apocalipsis 9.1, termina en Apocalipsis 9.2. Primer ay, que es este tiempo de 5 meses que está aquí. Esto, 5 meses. Esos 5 meses es una pretribulación. Aquí ya no fuimos nosotros. Aquí ya no fuimos. Y luego vienen 5 meses de pretribulación. Es más, hay una palabra, dos palabras, mejor dicho, que se emplean para hablar de los últimos tiempos, que es paz y seguridad. Paz y seguridad. Paz y seguridad. Entonces, en la sexta trompeta, que es los primeros 3 años y medio, aquí son 1260 días, 3 años, los primeros 3 años, habrá paz. Miren, es interesante que se piensa que el tercer templo va a ser construido dentro de esos primeros 3 años y medio, pero también hay teólogos que dicen que puede ser que sean estos 5 meses que se empiecen a construir el templo. Ahora, en los primeros 3 años y medio, el anticristo es el que se va a sentar en el templo y va a decir paz y seguridad. Y toda la tierra va a estar conforme. ¿Por qué? Porque él va a decir, no, va a haber un gobierno mundial. Y ese gobierno mundial va a ser lo que va a traer calma en aquellas naciones que hoy, por ejemplo, hermano, hay un lío terrible. Si nosotros miramos, ¿sabían que anoche Israel volvió a bombardear en la franja de Gaza y atacó a 5 lugares exclusivos que están en Siria? ¿Pero qué hizo Assad, el primer ministro de Siria? Le entregó a Irán y le dijo, mira, vení, ustedes ubíquense de aquí lárguenle los cohetes. Entonces Israel le gana de mano anoche y le bombardeó 5 lugares. Entre una de ellas le bombardeó un túnel de Irán donde el grupo de Hamas estaba metiendo armamento pero pesado a través de ese túnel. Se lo bombardeó todo. Anoche. La falta de paz y seguridad que hay en el medio. Vos no podés mirar Medio Oriente y decir que hoy hay paz y seguridad. Porque no la hay. Como nunca hoy estamos viendo el cumplimiento de Mateo 24 cuando habla de guerras y rumores de guerra. Los rumores de guerra son aquellos que muchas veces el periodismo inventa. Por ejemplo, dicen, no, la reunión entre Kim Jong-un y Donald Trump no se va a realizar. Entonces Trump está bajando los decibeles porque Trump quiere que sería un punto muy importante para él si Kim Jong-un dice, ok, vamos a renunciar a todo lo que es armas bélicas. Pero hermano, ya hubo un chispazo entre Corea del Norte otra vez y Corea del Sur. Y el coreano del norte dijo, yo le estoy dando la espalda, pero estaban amigos hace 3 días atrás, andaban abrazados los dos. Y ahora, hermano, ya Corea del Norte le dio la espalda y dice, no sé si me voy a juntar con Trump. No podemos decir que estamos en un tiempo de paz y seguridad. Indudablemente no. Ahora, durante los 3 primeros años y medio, va a haber paz y seguridad. Para eso tenemos que ir a Daniel capítulo 9. Miren, escuche. No lo vamos a buscar. Va a ser más fácil. Daniel capítulo 9 habla de la semana 70 de Daniel. En la semana 70 primeramente dice que habrán 7 semanas. Las 7 semanas es cuando el rey de Artajerjes, el persa, le da la orden a los judíos
para que ellos puedan reconstruir el muro. Cuando Nehemías termina de reconstruir todo el muro, cuando ya termina Malaquías, desde Artajerjes hasta Malaquías, hermanos, son las 7 semanas. Luego dice que desde allí, desde Malaquías, cuando ya termina la revelación del Antiguo Testamento, desde ahí hasta la entrada triunfal del Señor Jesucristo, todos esos 425 años de silencio son las 62 semanas. Y entonces, si sumamos 7 semanas, son semanas de año, ¿no? Las 7 semanas de año, 7 por 7, 49, más las 62 semanas, tenemos un total de 69 semanas. Y entonces cuando el Señor es muerto, cuando lo matan, se termina la culminación de la semana 69, que es 62 más 7, 69, el Señor pone pausa en el libro de Daniel, y entonces cuando comience la gran tribulación, ¡tac!, aquí, vuelve otra vez a soltar la pausa. Y empieza la semana, la última semana, que es la semana 70. La semana 70, y en el libro de Daniel, el capítulo 9, dice que a la mitad, es decir, aquí, entre los 3 años y medio y los 3 años, en la mitad, aquí, el anticristo rompe el convenio que tenía hecho con Israel y las naciones, donde había paz y seguridad aparente. Y entonces aquí, en el medio de todo, hermano, entre los 3 años y medio, los 3 años y medio, el mundo espiritual de maldad se mete dentro de ese personaje llamado el anticristo. Y hermano, ahí él ya no puede. Porque él dice, ahora me van a adorar a mí. Lo dice en 2 Tesalonicenses, dice. Que él se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Él va a decir, yo soy el Padre. Ay, ¿qué es? Los islámicos tienen a su propio Jesús. Y ellos le llaman, son 3 palabras, Isi Ben Miriam. Miriam es María, y entonces significa el hijo de María, pero musulmán. Y entonces ellos dicen que ese es el llamado falso profeta. Ustedes vieron que en Apocalipsis 13 habla de 2 tipos de bestias. Y entonces el falso profeta es el que va a profetizar acerca del Mesías. Entonces ellos dicen que ellos ya lo tienen. Y que ese va a profetizar al Mahdi. El Mahdi es el anticristo. Ellos, por eso, hermano, que nosotros le digamos a los islámicos que ellos son de la religión del anticristo, a ellos no lo ofenden. Porque ellos dicen que ellos son del anticristo y que esperan al anticristo. ¿Sí? No le va a ofender nunca a un musulmán si le dice, pero tú perteneces a la religión del anticristo. Sí, yo pertenezco. Y orgulloso. Ahora, ¿por qué esto? Esta palabra paz y seguridad es algo que nosotros la tenemos que tener bien en claro. Porque es una palabra que ya se está sonando en todas las... Miren, hermano, yo no sé cuántos de ustedes vieron a los 4 futuros presidentes de México. Yo me lo escuché todo. A mí me gusta saber. Entonces yo me escuché 1, 2, 3, y en la segunda encuesta que hubo, la gente le hacía preguntas a los 4. Es que es tan cierto que la gente tiene los gobernantes que se merecen. Porque cuando hay un pueblo ignorante, claro, un ignorante a todo lo que ve dice amén. Dice que sí. Pero los que son inteligentes piensan un poco, este le está errando. Ahora, ¿por qué les digo? Porque todos plantean que sus políticas de gobierno van a traer paz y seguridad. Y esa palabra aparece, hermano, hasta ahí apareció paz y seguridad. No, porque la paz y seguridad, dice, ¿cómo se llama? El más viejito. Andrés Manuel Obrador, porque no es, ambos son las siglas, ¿no? Pero él dice, nosotros vamos a juntarnos con los narcos, con los que son los capos de la droga, y nos vamos a sentar a negociar. Y no lo dijo como que lo mismo que hizo Santos en Colombia, que se juntó con la FARC, negociaron y dijeron vamos a arreglar. Bueno, este Obrador dice, no, porque cuando lo acusaban así, decían, pero
vos estás queriendo congraciarte con los narcos. Y él le sale calladito, tranquilo, y dice, yo no descarto, así, yo no descarto ninguna reunión. Yo creo que va a ser bueno que nos juntemos a hablar, y claro, le va a ofrecer el 10 por 1, ¿viste? Ese tipo de cosas, ¿no? En cambio de darte 10 años de prisión, te vamos a dar 1 año de prisión, pero vos entregás toda la cocaína que tenés en esto. Vos entregás todas las armas. Paz y seguridad es lo que pretende el Papa Francisco. A través del cristianismo más islamismo. ¿Cómo van a traer paz y seguridad? Entonces, dice el libro de Daniel, cuando digan paz, miren, vamos a mirar un minutito, total, estamos para aprender aquí. Daniel, estoy buscando a Daniel después de Zacarías. Daniel capítulo 9, y ya les digo, verso 27. Y por otra semana, Daniel 9:27, que es justamente la semana 70, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Mire, y qué importante eso. En este tercer templo va a haber un lugar donde se va a seguir ofreciendo ofrendas y sacrificios. Y entonces se va a manifestar el anticristo, va a decir, basta, no quiero más ofrenda, no más sacrificio, ahora me adoran a mí. Y entonces dice, en el versículo 27, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Todos sabemos que ahí viene la guerra de Armagedón. Satanás es atado, se lleva al abismo por 1000 años y luego de los 1000 años se vuelve a soltar. Pero todo eso que ya está programado es lo que estamos viendo que va a suceder durante la gran tribulación, acá, en estos 2 años. Aquí en el medio, Él va a decir, no, basta de sacrificio, basta de ofrenda, ahora me van a adorar a mí. Y en Apocalipsis habla, hermano, es increíble. Ahora, ¿hacia dónde vamos con el hecho de la restauración? Volvemos ahí a Romanos, capítulo 11. Y el versículo, estábamos en él, 26, ¿verdad? Sí, 26 ya, ok. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Bueno, miren, hermano, acá hay una cosa importante. De vuelta una hojita en Romanos capítulo 11 y versículo 17. Miren. Romanos 11, 17 dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes, es decir, no te enaltezcas, en lo que leíamos en los versículos de hace un ratito atrás. Cuidado con enaltecerte, porque él está diciendo lo siguiente. Miren, hermano, vamos a suponer, mírenme un segundito aquí. Vamos a suponer que aquí hay un olivo, y todos nosotros somos una rama, un olivo silvestre. Ahora bien, aquí hay un olivo legítimo. Y entonces lo que Dios hace es, cada una de esas ramas son los judíos. Y Dios dice, esta rama no va atrás, la quiebra. No la desecha, escuche bien, la pone a un costado. Quiebra otra rama, quiebra. Y entonces Dios dice, ok, ahora de acá voy a quebrar esta rama acá y la voy a injertar acá. Este olivo silvestre lo voy a meter acá, y Él dice, ustedes no se jacten porque ustedes están recibiendo del olivo real, ustedes están recibiendo la savia. Entonces ustedes no se tienen por qué enaltecer. ¿Por qué? Porque ahí lo está aclarando. Dice Pablo, ¿desechó Dios a Israel? No, Dios no lo desechó. Dios cortó las ramas, las dejó ahí,
Y en la gran tribulación, el Señor va a agarrar estas ramas y las va a injertar otra vez en el olivo. Si nosotros, que éramos de un olivo silvestre, aquí comenzamos a crecer porque la savia del Espíritu Santo fluyó en nosotros y nos cambió y dejamos todo. Entonces dice Pablo, cuidado con que ustedes ahora se crean dueños de la verdad, se crean los hijos de salvación, porque Dios no ha desechado a Israel. Ahora bien, y entonces el punto de vista del verso 17, dice también, versículo 21, porque Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué ramas sacó el Señor del olivo real? Eran judíos que lo rechazaron. Ahora, los judíos hasta el día de hoy, los judíos que rechazaron a Jesús y se murieron, esos ya no van a tener otra oportunidad. Pero en estos días, si el Señor viene, los que estén vivos van a entrar a la tribulación, y esas son las ramas que Dios va a injertar en el olivo, que son los que van a reconocer en el Mesías Jesucristo, van a reconocer al verdadero Mesías. Pero no todos, solo aquellos que fueron ya designados por el Señor en la casa del Padre. Porque en la casa del Padre Dios no hizo distinción de judíos y gentiles, ni africanos ni norcoreanos. Allá Él ya escogió y dijo, tengo predestinados eternos y tengo los predestinados eternos que van a morir eternamente. Y ahí hay judíos y hay gentiles, y aquí hay judíos y aquí hay gentiles. Entonces, es importante entender esta parábola que el Señor nos da a través de la revelación que le da Pablo en Romanos capítulo 10. Pero miren el mismo capítulo, el 11, perdón. Dice él, bueno, en el verso 21 cuando dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Es decir, ¿a quién no va a perdonar? Hermano, aquel que se le dio la luz del Evangelio y lo rechazó en este tiempo. Hay gente que después le habla de Cristo y dice, no me digan eso. No me digan con esa cosa. Yo soy ateo. Y gracias a Dios soy ateo. Hay gente que rechaza el plan de Dios. Entonces, hay una cosa que nosotros tenemos que hacer, que en una de esas, el miércoles que viene, si todavía el miércoles que viene estoy, quizás vamos a hacer un curso intensivo de evangelismo. Porque, hermano, hay una cosa que nosotros tenemos que hacer. Es tratar de arrebatarle las almas al diablo. Acuérdense que hay un tercer grupo por el cual nosotros nos tenemos que interesar. Si nosotros no nos interesamos de ese tercer grupo, significa que en realidad nosotros todavía necesitamos convertirnos. Y eso es, ahora, yo voy a llegar a eso, que para Dios, ¿para quiénes son los hay? Y van a ver que una de las cosas para quiénes son los hay es para los impíos. ¿Y quiénes son los impíos? Es que esto sería aquí, yo tengo todo ahí para dar. Pero miren, sigamos con Romanos, para poder entender lo que hablamos hace un ratito. Ya vamos hecho. Entonces está diciendo en Romanos 11, versículo 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, es decir, hermano, todos nosotros estábamos en este árbol de acá, olivo silvestre, todos nosotros, no éramos de Israel, nosotros éramos olivo silvestre. Ok, entonces dice el verso 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, ¿quiénes son esos? Los judíos, serán injertados en su propio olivo? Entonces, aquí, en la gran tribulación, Dios va a injertar judíos en el olivo. Y cuando ustedes leen en Apocalipsis capítulo 7,
van a ver que está hablando de los 144.000 judíos. Pero en Apocalipsis capítulo 14 habla de otros 144.000, que no son los 144.000 judíos, que pertenecen a todas las tribus de las naciones, gentiles. Y esos 144.000, en lo personal, son personas que van a volver. Fueron al tribunal de Cristo y volvieron, y vinieron con un propósito. Cuando ustedes lean Apocalipsis 14, bajo esa perspectiva, se van a dar cuenta y se van a acordar lo que yo les dije. Pero no los 144.000 judíos de Apocalipsis 7 son los que van a ser injertados en el olivo real, en el olivo real, en el olivo real. Y esos son los judíos. A ver, hermano, indudablemente, nosotros tenemos que saber que sabemos lenguas, ciertas lenguas. Muchos de aquí quizás hablan 2, 3 lenguas. Yo hablo el jengoso. Por ejemplo, hay algunos que saben hablar inglés. Pero si vos no sabes hablar hebreo, ¿cómo van a hablar los que no saben hebreo? ¿Cómo van a hablar hebreo para que los judíos se conviertan? A ver, vamos a pensar, hay que pensar un poquito. Hay que sacudir la neurona, pensar, imaginar, imaginación. ¿Cómo le va a predicar a un judío si vos no sabés hablar? Cuando yo fui a Israel, hermano, yo iba al muro y escuchaba a los de al lado y yo decía, ¿qué oración estarán haciendo? No le entendés nada del hebreo. Nada. Es decir, que a un hebreo, ¿quién le puede predicar? Otro hebreo. Es decir, otro judío, pero mesiánico. Que ya tiene la salvación. Yo tengo un amigo, Claudio, que es argentino, y está viviendo en Israel, hijo de judío, judío hasta los tuétanos, el loco. Ok, ese que sabe hebreo, le va a poder predicar a uno que sabe el hebreo. Ahora yo me puedo poner un chino al lado y puedo invitarlo con los palitos a comer arroz. Pero hablar, ¿cómo le voy a hablar yo? Dios necesita de alguien que hable idioma chino para poder predicarle a los chinos. Porque nosotros somos tan egoístas que circunscribimos nuestra vida a Estados Unidos de América y más que nada aquí al Río Grande. ¿Pero qué va a pasar en China? ¿En África? ¿En Oceanía? ¿Qué va a pasar en esos otros continentes que tienen, hermano, otro idioma? Indudablemente, Dios tiene hijos en todos esos lugares para levantarlos como atalayas. Entonces, a un africano, Dios no le va a pedir cuenta de los que no se salvan aquí. Pero a nosotros sí nos va a pedir cuenta de los que no se salvan aquí. Entonces es fundamental que nosotros entendamos que tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, para que salga con fluidez de nuestros labios, cómo evangelizar a alguien. Cómo llevarlo a que tome la decisión y pueda... Vamos a orar. Repetí conmigo. Padre mío, Padre mío. O le dicen, Padre nuestro, ya está por celebrar el Padre nuestro. ¿Viste? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, sea en el cielo como en la tierra, Padre nuestro, cada día nos libre. Y, ¿viste? Pues se lo saben de memoria. Entonces cuando vos empezás la oración, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado. No, para. Te recibo, Señor Jesús. Cuando empieza a repetir. Porque la Biblia dice que debemos confesar con nuestra boca lo que hemos creído en el corazón. Entonces, como nosotros sabemos, ya lo vamos viviendo también, sabemos que durante la gran tribulación no va a haber salvación, van a haber salvos. ¿Cuáles son los salvos? Son los que habiendo recibido a Cristo ahora, estuvieron más de caliente, pasaron a frío, a tibio quiero decir, y entonces se quedaron aquí con el afán de este mundo, con el brillo de este mundo, ahora que viene el mundial, todo el mundo abocado al mundial, porque México y Argentina. ¿Y qué no se pone la camiseta de México? La camiseta de Chile, de África, no sé si vos tenés camiseta de África. No sé si entraron ustedes. ¿Entraron al mundial? Sí, pero ¿qué África? ¿Tu nación? ¿Cómo se llama tu nación? Mi nación no. Ah, ¿viste? Y ya guardaba la bandera africana, ¿viste? Sí, Nigeria,
Bueno, ok. Hermano, está bueno. Si nosotros, nadie te va, Dios no lo va a ver como pecado que vos te pongas a mirar un partido mundial. Pero si justo cae el horario del partido del mundial, en el horario de la reunión de la iglesia, y vos preferís quedarte en tu casa a mirar el partido, ahí sí tenés un conflicto. Porque no estás buscando primero las cosas del reino de Dios. Entonces, todo lo que... Pero esa parte, hermano, miren, en este momento está jugando River Plate con un equipo de Brasil, hermano, y estamos primero en la Copa Libertadores. Uno dirá, qué lindo sería para mí estar. Oremos, hermano, y me voy a quedar. ¿Cómo va? Si va 1-0, 2-0, ¿cómo va? Si mi mente estuviera metida en eso, realmente, hermano, ahí yo tengo un conflicto. Porque estoy abocado al brillo de este mundo. Con eso, por ejemplo, yo no digo, bueno, grite, no, si cuando grite que sacan los 2 metros, digo la Argentina, hermano. Yo grito de acá, ¡ah! Ustedes tendrían que verme. Y tendrían que verme lo que era, hermano. Ahora soy un niño, un gatito soy. No me transformo. Pero lo grito al gol. O no lo gritas cuando vos en México te metes un gol. No me digan que no, pero no, no me digan que no. Bueno, hay muchos que quizás no, pero tienen algo peor todavía. Peor que el fútbol. Ídolos. El ídolo, por ejemplo, de lo que me pongo. El ídolo de lo que quiero tener. Cuando la Biblia dice, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, y yo pongo la añadidura primero, y después busco el reino. Por ejemplo, la añadidura, cuando vos te afanás por tener dinero, eso es peor. Porque tenés un ídolo que, perdón, pero la Biblia dice que es Mamón. No es el Mamón que ustedes creen. Mamón es el ídolo de la riqueza. Cuando dice acerca de que no podéis tener 2 señores, porque menospreciará a uno y amarás al otro, está hablando de Mamón, el Dios de las riquezas. Entonces el Dios de la riqueza es el que... no voy a llegar. Cuando habla de los hay, y habla del hay del impío, habla del que tiene casa con casa, la riqueza. A ver, todavía no pude entrar ni siquiera a Hechos. No pude entrar a Hechos todavía. A Hechos 3:21. Ahora, ya voy a entrar. En 5 minutos voy a tratar de aclarar la idea. Hermano, de verdad, cuidado con los ídolos. Nosotros estuvimos predicando hace 2 meses, 3 meses atrás, acerca de los ídolos que podemos tener nosotros. Que hasta los ídolos pueden ser los propios hijos, la esposa. Y vos decís, ¿pero qué hay de sí, amado? Que ames tus hijos, que ames tu esposa, que ames tu madre. Dios quiere eso, pero si Dios no es primero, si Dios no está en primer lugar, aquello que pusiste en el lugar de Dios, ese es tu ídolo. Y a ese tenemos que renunciar. Ahora, vamos a Hechos. Bueno, pero perdón, antes que nada, quedó claro según Romanos 11, que luego todo Israel, pero que todo Israel no es todo Israel, que van a ser los que ya Dios estableció en la casa del Padre, que los va a injertar otra vez en el olivo. Ok, ahora entonces vamos a Hechos. El domingo tuvimos, y el miércoles pasado también, Hechos capítulo 3, versículo 21. Claro, quizás no es tan fácil para los que no vinieron los 2 últimos miércoles, que estuvimos hablando de todo esto, ¿no? Pero yo que a ustedes les sacaré una fotito con el celular, si alguien no lo hizo, que aproveche, para que luego solos puedan ir buscando los pasajes y puedan ir entendiendo acerca de los 3 hay. Pero vamos a Hechos, capítulo 3, versículo 21. Lo más importante sería que lo pudiéramos leer en Biblia de las Américas, porque lo explica mejor. Incluso
incluso la Nueva Traducción Viviente, mejor todavía que la Biblia de las Américas. Si alguien tiene Hechos 3:21 en la Nueva Traducción Viviente, perdón, yo me equivoqué, en la Nueva Traducción Viviente. Sí. Pues él debe permanecer en el cielo. Bueno, está bien. Toma, bueno, pero lo que pasa es que te van a escuchar, estás siendo famoso en YouTube. Pues él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Bueno, ahí está diciendo varias cosas. La primera cosa es que Dios es retenido en el cielo, hablando de Dios Hijo. Él está siendo retenido en el cielo hasta que, otra vez esa frase, hasta que, ¿qué va a suceder en la tierra? ¿Y la restauración de qué? De todas las cosas. Y entonces nosotros hablamos acerca de las dos restauraciones importantes, que son las dos mujeres tipología, que es Israel y la iglesia. Ruth es simbología de la iglesia y Noemí es simbología de Israel. Es decir, que las dos van a ser restauradas, no una. No es que Dios desechó a Israel, no es que Dios se casó con nosotros y la dejó a Israel, sino que el Señor tiene un tiempo que es la gran tribulación, el tiempo donde Dios va a tratar específicamente con Israel. Y ahí es donde Él la va a injertar en el olivo verdadero. Pero primero va a restaurar, por eso en el versículo que leímos Romano dice, luego Israel, luego, primero va a tratar con la iglesia. Por eso vos se casas con Ruth, que es tipología de la iglesia. Y cuando recién tiene un hijo, recién ahí es restituida y restaurada Noemí. Ahora, en este orden de ideas, o desorden de ideas, el verso 21 dice, hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Ahora, miren hermano, escuche bien. La higuera representa a Israel. Y hay 9 profetas que hablan en la Biblia de Jerusalén, que es la higuera. Fíjese que el olivo está representando a Israel. Pero cuando nosotros hablamos, o en la Biblia se habla de la higuera, está hablando de Jerusalén. Y hay 9 profetas que empiezan a profetizar sobre Jerusalén. Eso es muy importante. Eso es para otro estudio. Pero en medio de esto, el Señor, lo que trato de hacerles ver es que Él nunca deja de pensar en Israel. No es que Dios dijo, bueno, que me divorcio de esta desgraciada y me olvido de ella, sino que Él la deja en pausa, 69 semanas, pausa. Y cuando viene el tiempo, Él dice, bueno, ahora voy a empezar a cantar. Hermano, ustedes se imaginan, si ustedes entran a Apocalipsis capítulo 16, van a encontrar allí todas las 7 copas de la ira. El Señor va a volcar las copas de la ira, Apocalipsis 16, y vamos a ver, mira, un minutito, total, estamos para aprender. Apocalipsis 16, no voy a leer Apocalipsis 16, solamente vamos a mirarlo para que ustedes puedan descubrir un poquito las cosas que dice allí. En el versículo 2, dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Mire. Lo primero que vemos en la primera copa que se derrama son úlceras malignas. A ver, ¿ustedes saben lo que es una úlcera? Y qué bueno que sería una úlcera que fuera benigna, ¿verdad? Pero estas son úlceras malignas. Son cánceres, son tumores. La primera cosa que va a suceder durante la gran tribulación, hermano, mire eso. En el versículo 2 encontramos la primera, úlcera maligna. En el versículo 3,
El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Hermano. 3/4 partes del globo terráqueo es agua. 3/4 partes es agua. Solo hay una cuarta parte es tierra. Ahora, voy imaginando, vamos a hablar de mares y ríos. Bueno, pero aquí estamos hablando de mares, porque Apocalipsis hace la diferencia. Pero hermano, todo ser viviente en el mar se murió. ¿Sí? ¿Cuánta agua va a quedar en la tierra? Si todos los mares, todos los mares se llenan de muerte. Entonces luego, en el versículo 8, el tercero es en el versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, ahí está la hora, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Primero Dios hace la diferencia. Mar, no va a haber agua. Imagínate, todo el mundo va a ir a buscar los ríos, las lagunas, las fuentes de agua. Pero la tercera copa es que todo el agua, hermano, mar, río, laguna, lago, no sé cómo llamarle más, pero la fuente de las aguas muertas. ¿Qué van a tomar? Si no, Coca-Cola tampoco va a estar. Bien, versículos 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Hermano, todos sabemos lo que es la capa de ozono, y esto no es para asustar a nadie, pero si alguien se asusta, bienvenido el asustado. Con tal de que se arrepientan y cambien. Hermano, el sol va a ser tan directo los rayos, que donde saliste el sol te queman. Yo me imagino, menos mal que mi esposa no va a estar. Porque ella siempre se vive cubriendo los hombros, no le gusta el sol. Okay. A mí me encanta el sol. Pero hay gente que no soporta el sol en un ratito, no lo soporta. Se ha visto, hermano, por no decir Gonzalo Cruz, ¿viste? Por no decirlo, ¿no? Se pone un paño, se pone otro paño y se pone el gorro de ingeniero y qué sé yo, ¿viste? Con tal de que no lo agarre el sol. Imagínate, hermano, que sea como sea. Ahí dice, te vas a quemar. ¿Y entonces a dónde te vas a meter? A las cuevas. Vamos, seguimos. Versículo 8. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor su lengua y blasfemaron. Miren, hermano, es increíble. Hay gente que siendo castigada todavía sigue blasfemando. Se muerden la lengua los desgraciados y siguen blasfemando de Dios. Mira la naturaleza del hombre, hermano. Que aún ni siquiera sufriendo lo que están sufriendo, no tienen agua, el sol los quema, tienen llagas de tumores, todavía no se arrepienten. Y dice el pasaje que siguen blasfemando. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por su úlcera, y no se arrepintieron de sus obras. Hermano, es increíble. Ahora, ¿vos te das cuenta por qué Dios predestina a ciertas personas como vasos de ira? Son estos nietos, son estos tipos que ni siquiera se arrepienten de las obras que están haciendo. Por eso, como Dios ya sabía que estas personas iban a actuar así, Dios dice, como Dios vio la película, viste, completa, dice, sí, bueno, te predestino para vaso de perdición. Pero mire lo que es. Ahí está mostrando las características de los hombres de allí de la tribulación, ¿no? Ahora dice, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Aquí hay una profecía mucho más profunda que tiene que ver con cosas que van a pasar y que lo podemos ver en Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39. Van a cruzar el río Éufrates, que es divino, y va a ser la forma en que van a venir todas las tropas contra Israel. No me quiero desactualizar, sigo adelante. Muy bien. Y en el verso 18,
Bueno, 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ahí está hablando de este terremoto que yo les dije que va a suceder aquí, no aquí, sino aquí, que lo menciona aquí en el 6.9, pero que va a suceder en la séptima trompeta, que es el terremoto que hace que se fraccione Israel en 3 partes, y Babilonia desciende, y los montes caen y los valles se levantan. Es decir, la tierra se va a torcer toda, se va a deformar toda la tierra. Esa es la última copita, ¿viste? Entonces, vos imagínate lo que va a ser la gran tribulación. Y nosotros, que ahora tenemos el conocimiento de lo que va a pasar, no le advertimos a la gente. No le decimos, usted necesita a Jesucristo, necesita a Jesucristo. Lo dejamos, muérete. Está viviendo, mañana se muere, se muere. ¿Serás un hijo de Dios si vivís de esta forma? Porque tengo que ir al ay. ¿Me dan? A ver, 7, 8 minutos. Pero 7, 8 minutos. No, 7 más 7 más 7. 7, 8 minutos. Bien. Vamos al libro de Isaías. Vamos a buscar en Biblia de las Américas. Isaías capítulo 3. Hay algunos versículos. Isaías 3, verso 10. Bien. 3:10. Antes. ¿Se acuerda que yo le hablé de 3 tipos de personas que van a estar durante la gran tribulación? 3. ¿Cuáles eran? ¿Ah? Sí. Los hijos de Dios, tibios. La iglesia tibia. Ok. ¿Cómo le llamamos a los salvos? Muy bien, muy bien. Los impíos. ¿Y quiénes más van a estar en la tribulación? Para los cuales fue hecha la tribulación. A los judíos. Los judíos, hermano. Si la tribulación fue preparada para los judíos, van a estar los judíos. Vamos a tener que Dios se equivoque. Si cuando Dios profetizó de que iba a venir, vino. Si cuando Dios profetizó de que iba a morir, murió. Si cuando Dios profetizó que iba a resucitar, resucitó. ¿Vos creés que cuando Dios profetizó de que va a venir, no va a venir? ¿Vos te crees que Dios se va a equivocar y Dios hizo todo y cumplió a media? Claro que el Señor va a venir. Y entonces en medio de las cosas que el Señor viene a hacer, es justamente restaurar a Israel. Porque ahora en la escuela del Hijo Él nos está restaurando a nosotros. Pero dice Isaías 3, miren qué interesante. Versos 10 y 11. Dice, decid a los justos, aquí hace la diferencia entre justo e impío. Decid a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. A ver, es que justo no es aquel que nosotros miramos y nos parece una buena persona. A ver, de vuelta. Justo no es aquel que nosotros podemos mirar y decimos, esto es una buena persona. El justo según Dios es el que tiene buenos frutos. Y los frutos, el que los puede realmente diagnosticar objetivamente es Dios. Dios te ve a vos a escondidas. Dios te ve a vos cuando haces las taxas. Dios te ve a vos cuando engañás en el peso, cuando uno, hablo de comerciante, ¿no? Que allá en México, ¿viste? O en Argentina, tiene la balancita de 1 kilo, entonces
entonces ya la preparan, ¿viste? La regulan con 1,100 kilos, entonces le meten 900 gramos. Y eso también habla la Biblia, que eso es injusticia, es obra injusta. Entonces acá dice que al justo, pero al justo, que Dios no es justo. A ese, el que hace todas las cosas bien, al justo le va a ir bien. Es palabra de Dios. Ahí sí me uno a los sacerdotes católicos para decir, es palabra de Dios. Qué lindo eso. Eso lo hemos perdido. Y eso es una bendición. Eso es palabra de Dios. Ahora que acá dice que al justo le va a ir bien. Y dice más, en el verso 11. ¡Ay! Fíjense que ay es sin H. No es el ay de haber, sino el ay de clamor. El ay sin H es un ay de clamor. Entonces está hablando de este ay, que es uno de estos ay. Miren, uno de estos, están de estos, aquí. Ay. Y entonces dice en el verso 11, ay del impío, le irá mal, porque lo que él merece, se le hará. Hermano, la Biblia nos habla de cuando nosotros nos ponemos mal, cuando el justo se pone mal, porque ve al impío prosperar. Yo decía, ¿qué anda largo este desgraciado? Que mató cantidad de personas. Putin, perdón, qué tipo bueno. Putin mató un montón de gente de la KGB, desgraciado ese. ¿Y cuándo? Bueno, me callo. Un ejemplo, ¿no? Te dan. Entonces, nosotros miramos un impío que prospera. ¿Pero cómo prospera? Prospera, hermano, pasando droga, matando jovencitos, destruyendo familia. Y ese tipo tiene, ustedes hacen así, ¿no? Tiene lana. Y nosotros miramos a ese, miramos un pobre tipo que todos los días a las 6 de la mañana no tiene ni siquiera un carro y se va al mercado a trabajar, a levantar fruta, a hacer lo que fuera, verdura, lo que fuera. Y voy a decir, pobre tipo, mire, y no puede comprarse ni una bicicleta. ¡Ay, qué injusticia!, ¿no? Y Dios dice, aquí, que al injusto, a ese que le estamos viendo prosperar, al impío desgraciado ese, a ese le va a llegar la paga, tranquilo, pero vos no dejes de ser justo, porque a su momento vos vas a cobrar, y es galardón, según 1 Corintios 3 y 2 Corintios 5. Galardonado. Vamos a ser galardonados, hermano, pero a su tiempo. Entonces, no te desesperes por aquella mujer que tú la conoces, es tu vecina, que toda la noche sale a revolver la cartera y se viene con 200, 300 dólares. Y tú el otro día no tienes para comprarle unas donas a tu hijo. No te desesperes, tranquilo, que la mano de Dios no se ha cortado. Entonces, ¿qué estoy diciendo en el verso 11? ¡Ay del impío! Es decir, si Dios dice ay, hermano, Dios no se equivoca cuando dice ay. Él está examinando y dice, ay del impío, porque de cierto le irá mal, porque lo que él merece se le va a venir encima. Ahora, es que si yo no me voy a quedar. Vamos así, Isaías 5:8. 5:8. 5:8, ¿no? No, 5:8. Isaías 5:8. Hay otro ay. Ahí están los ayes. Ay de los que juntáis casa con casa y añadís campo a campo hasta que no queda sitio alguno para habitar vosotros solos en medio de la tierra. Miren, aquí había una cosa interesante que tenemos que entender. Cuando Dios reparte la tierra y le empieza a dar las tierras a las tribus, cada tribu se tenía que encargar de repartir las tierras. Y la tierra que a ti te tocaba era heredad. A ver, escuche bien, con oídos circuncidados. Entonces, cuando a vos te tocaba una tierra, te daban esa tierra era heredad para tus hijos. Pero ¿qué sucede? Estaban los judíos bandidos, que iban y querían comprarte la tierra a ti, a lo que. Y como había necesidad, la gente vendía la heredad.
Pero entonces en este pasaje de Isaías 5 está hablando del bandido que compraba tierra y tierra y tierra, y entonces él decía, todo esto es mío para mí solo. Él está dando a un tipo de mentalidad. Y entonces aquí está hablando de gente que quiere tener. Pero mire el egoísmo de fondo. Ahí dice, ¿no? Añadís campo a campo hasta que no queda sitio alguno para habitar vosotros solos en medio de una viada. Ok, número 1, ahí está hablando, ese ahí sería la avaricia, ¿verdad? La Biblia dice que los avaros, escuchen, los avaros no entrarán al reino de los cielos. Ay, yo pensé que era la prostituta. No, la prostituta le dijo, ustedes van, los religiosos, ustedes van delante de la prostituta. A los religiosos le dijo, ustedes van delante. No sé de qué, somos rápidos para señalar a este. No, acá está diciendo que alabaron. Hermano, ¿habrá algún vestigio de avaricia? Por favor, mi hermano, renuncia ya. Que no te quede, ¿viste? A ver, el avaro, te lo voy a explicar de otra forma. El avaro es el que no quiere compartir y solo quiere disfrutar. ¿Vos entendiste que cuando nosotros nacimos, parte de las características de nacer bajo la ley del pecado fue que nosotros queremos todo para nosotros? ¿Acaso no viste dos niñitos? Yo tenía Samuel y Esteban, se llevaban meses, mis dos hijos más grandes. Y cuando agarraban un juguete se peleaban, agarran la punta de la cabeza. Mío. No, es mío. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Egoísmo, avaricia. Y entonces desde chiquitito nosotros venimos, hermano, con una actitud, y más si vos pasaste necesidad cuando eras niño o cuando eras adolescente. Si pasaste necesidad y hoy llegas a tener algo, no me lo toqué porque ¿sabes qué? Te maldigo. Te corto los dedos. Te mocho la mano, sí señor. Te mocho la mano. Hermano, deja que el Espíritu te ministre. Cuidado con la avaricia. Porque la avaricia te lleva a no entrar al reino. Entonces renuncia a todo espíritu de avaricia. Por favor. Que eso es importante. Entonces hay un ay, mire, Dios está diciendo, ¡ay de los avaros! Así se comporta un impío. Es un avaro que quiere para el sol. Ya, yo le pedí 7 minutos nada más. Oseas. Mire, Oseas. Acuérdense que está Ezequiel, Daniel, Oseas. Después de Daniel, Oseas. Capítulo 7. Miren los ay de Dios. Hay muchos, hermano. Si agarré la concordancia saqué alguno nada más. Pero tengo como para predicar 3 días del ay. Oseas 7:13. Oseas 7:13 dice: ¡ay! De ellos. ¿Quiénes serán ellos? Pues de mí se han alejado. Sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Yo los redimiría. Mire cómo habla el Señor. Yo los redimiría. Pero ellos hablan mentiras contra mí. A ver, una persona que se aleja de Dios, sí o sí, habla mentira. Tengamos eso bien en claro. Cuando alguien se aleja de Dios, va a decir mentiras. Queriendo o no queriendo, va a hablar mentiras. Porque va a decir, no, yo me fui de ahí porque no, el pastor de ahí, vos no sabés, te da siempre va y te pega en un palo, entonces ¿para qué voy? No voy nada. No, hay mentira. Yo no voy a ir porque ahí, no sé, no le entiendo el argentino ese. Yo no voy a ir porque ahí va fulanita de tal, esa hermanita es una más bruja que... Bueno, habla mentira. Está hablando mentira. Está hablando lo que el enemigo le dijo que tiene que decir. Habla mentira. Entonces Dios dice, los que se alejan, ay de los que se alejan de mí.
Hermano, hay algo que es esencial. Y en todo el libro de Apocalipsis está el concepto: si permanecéis en mí, si permanecéis en mí, si permanecéis en mí. Hermano, es al que permanece en el camino de Dios. Aunque no entiendas, aunque hay cosas que no las puedas digerir de Dios. Porque hay gente que te dice, a ver, si Dios es real, ¿por qué se mueren los niños? A ver, ¿por qué? ¿Por qué se mueren de cáncer los niños? A ver, Aunque haya cosas que no entiendas, no te alejes. Debemos permanecer en Dios, porque dice la palabra que un día, cuando estemos delante del Señor, Él dice, nos revelará todas las cosas. Así que hay cosas, hermano. Nuestra mente es tan finita que nosotros podemos contender con Dios. Si la Biblia dice que los pensamientos de Él son tan altos que nuestros pensamientos no pueden, hay cosas que no las podemos entender. Yo no puedo entender todavía, no se me hizo la revelación a mí. ¿Cómo es que allá en la escuela del Padre Dios estuvo observando mi espíritu y en base a eso dijo, te predestino, pero te vas a la tierra, a la escuela de mi hijo? Yo hay cosas que no entiendo, pero las voy a obtener por medio de permanecer en Él. No se te ocurra apartarte. Y hermano, hay una ola de pensamientos humanistas, filosóficos, ¿viste? Para alejarte. Compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, vecinas, familiares, para que te alejes. Pero acá Dios dice, ¡ay! De los que se alejan. Otro año. Y el último. Ay, ¿se le olvidó o no se le olvidó? Está brava la cosa acá. No sé qué tengo, mira, tengo 4. A ver, le voy a dar a escoger. Isaías 6, Salmo 37, Proverbio 12 o Proverbio 29. ¿Cuál quiere? No le pongo ninguno. Es que todo me da distinto, parece. Ay. Después se lo doy, hermano. Dale tiempo. Hay tiempo si el Señor lo viene esta noche, ¿no? Lo importante, acordate de estos 3 años. No seas avaricioso. No te apartes. ¿Y el primero cuál era? Ya se olvidaron del primero. Hablen muy fuerte porque yo... Sí, pero como decía, ser justo. Ser justos y tener frutos. Ser justos y tener frutos. Entonces, hermano, el Señor ha sido tan fiel con sus parábolas, enseñándonos cosas. Si Dios te dio 10 minas, ¿qué haces escondiendo la mina? Si Dios te dio 5, si te dio 1, pero no la escondas. Sé fiel al Señor, poné tus dones al servicio del Señor. Hermano, estamos al sonar de la 4ª trompeta. El Señor está a través de un águila, Él está volando, está incitando a los polluelos a que coman, porque se viene, hermano, ya se viene la 4ª trompeta. Y entonces sí, hermano, nos vamos. Ahora, miren, cuando Rebeca se casa, lleva a sus doncellas. Pero las doncellas no se casan. Cuando Abigail se casa con David, lleva un grupo de doncellas. Y las doncellas no se casan. Cuando Jesús habla de las 10 vírgenes que tenían sus lámparas, 5 tenían aceite y otras 5 las 10. Dice, cuando llegó el esposo, ninguna de las 10 se casó. Las 10 vírgenes eran para iluminar el camino
para cuando el novio se casara con la esposa. ¿Qué quiero decir? Que no todos nos vamos a casar. Que no todos nos vamos a casar. ¿Qué tipología del amigo del novio es Juan el Bautista? Cuando Juan el Bautista dice, yo no soy el novio. Él, hablando de Jesús, él es el novio. Yo soy el amigo del novio. Y esa es tipología de algunos ministros que van a ir al tribunal de Cristo. Y ayer el tribunal de Cristo Dios le va a decir, Jesús le va a decir, Señor, le va a decir, mira, quiero que bajes y que estés en nuestra tribulación, porque te necesito ahí. La iglesia, la novia, se queda con Cristo, pero hay un grupo que regresa, que es parte de esos 144.000 de los que yo estoy hablando de Apocalipsis 14, que son los que vienen con un plan específico, hablarle a la gente en su propio idioma. A mí me tocará hablar hispano, porque te puedo asegurar que voy a hablar hispano a los hispanos que se queden. Pero habrá siervos, habrá ministros de Dios que vuelven, no porque sus obras no alcanzaron el nivel del Padre, que el Padre pretende, sino porque todavía hay algo que hacer en la tierra. Y de verdad, hermano, eso es para algunos. Y si me toca, lo puedo decir totalmente convencido, habiendo leído la Biblia un montón de veces, estoy dispuesto a decirle, Señor, a lo que mandes. Entonces, si el Señor te pregunta, ahora, ¿estás dispuesto? Te llevo al límite. Si tuvieras que ir a la tribulación, ¿irías sabiendo lo que va a pasar? Lo dejan loco. Hay que meditarlo mucho, porque está bien, me gusta cuando alguien es corajudo, vos sos corajudo. Me gusta cuando alguien es corajudo y dice, a ver, yo, Señor, acá está. Bueno, entonces, empezar con lo más sencillo, hacerle fiel ahora, mañana, cuando te levantes, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos. Sé justo, porque el que es justo, Dios va a bendecir el fruto de la justicia. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, con tu palabra. Con Dios, yo quiero orar en esta noche ya por cada uno de los hermanos que están aquí. Yo pudiera mirarlo a cada uno y tú tienes, Señor, la esencia preciosa para poder al mismo tiempo mirarnos a todos nosotros, a mirar nuestro corazón, y puedes enseñarnos acerca de aquellas cosas que ignoramos, como se lo dijiste a la Odisea, Señor. Tú dices, pero yo digo. Tú dices, pero yo digo. Señor, que los que hacemos pacto contigo a cada rato podamos ser conscientes, Señor, de lo que estamos prometiendo. Padre, nos acordamos de tu apóstol Pedro, cuando él en un momento, con toda la fe, él dijo, Señor, yo aún estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Señor, sabemos de aquellas negaciones de Pedro. Señor, queremos ser conscientes de todavía nuestra falta de amor por ti. No te amamos, Señor, todo lo que te tendríamos que amar, porque nos quebraste, Señor, del olivo que no era el olivo real, sino el olivo silvestre, y nos plantaste en el olivo silvestre. Nos diste a beber de tu espíritu, de tu savia. Nos hiciste parte del pueblo. Señor, nos diste salvación. Y ahora, Señor, tú nos recuerdas, no te enaltezcas, porque eres salvo. Señor, queremos recordar cada palabra que hemos hoy leído, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que nos recuerde y aún nos redarguya, Señor, de cada cosa que no está bien. Señor, nosotros te amamos, pero necesitamos aprender a amarte. Queremos amarte más, Señor. No sabemos amarte.
no sabemos reconocerte, Señor. Y tu palabra nos enseña que el verdadero discípulo va a dar la vida. Señor, mira nuestras almas, mira nuestras mentes. Y Señor, todos aquellos que estamos haciendo pacto contigo, Señor, por favor, Señor, necesitamos imperiosamente del poder del Espíritu Santo para permanecer en tu camino, sin desviarnos, Señor, ni a diestra ni a siniestra. Señor, hoy en el nombre de Jesús renunciamos a todo deseo de la carne. Hermano, allí donde estás, decile al Señor: yo renuncio en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo deseo de mi carne. En el nombre de Jesús, yo declaro que renuncio a todo deseo de la carne. Espíritu Santo, muéstranos cuáles son aquellos deseos que todavía laten en nuestro corazón. Pero hoy renunciamos y queremos comenzar una nueva historia contigo, Señor. Bendigo cada hermano, cada familia representada, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra